Ya, se me detuvo la grabación, pero vamos a continuar. La segunda parte. Vamos entonces a empezar a leer. Les pido paciencia, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a ir leyendo, comentando y destacando también en el texto. Bien, el hermano de la madre en África del Sur. Dice, en los pueblos primitivos de muchos lugares del mundo se da gran importancia a las relaciones entre el hermano de la madre y el hijo de la hermana. En algunos casos, el hijo de la hermana tiene derechos especiales sobre la propiedad del hermano de su madre. En un tiempo, fue habitual considerar estas costumbres relacionadas con las instituciones matriarcales y se sostenía que su existencia en un pueblo patrilineal podría considerarse como prueba de que este pueblo había sido en el pasado matrilineal. Tal criterio es todavía mantenido por algunos antropólogos y ha sido adoptado por Junot en su libro sobre el pueblo Batonga del África Oriental Portuguesa. Bien, bueno, en este primer párrafo, Malinowski introduce el tema. Malinowski está hablando de una institución que es muy discutida, que generó mucho interés y que es central en la antropología del parentesco, que se llama avunculado. Se llama así, tomando prestado el término para el tío materno del latín, de, lo, de la terminología latina del parentesco. Avunculus es el hermano de la madre. Y entonces el avunculado generó mucho interés entre los evolucionistas porque, siendo una relación especial con el hombre, ¿no? con la autoridad masculina del grupo femenino, generó mucha investigación sobre un matriarcado original, como en el caso de Bachofen, o en el caso de Morgan no habla de un matriarcado, pero sí de ciertas organizaciones del parentesco que está más basado en las mujeres originalmente, ¿no? Entonces, Junot es un misionero que ha hecho una de las primeras etnografías sobre un pueblo africano, etnografía bien realizada, donde aborda esta institución del avunculado y a partir de su existencia plantea que anteriormente este pueblo, los Batonga, ¿no? Que en realidad más que un pueblo es un área lingüística, pero bueno, aquí se lo trata como pueblo. Este pueblo que es patrilineal habría sido matrilineal. O sea, Radcliffe Brown está discutiendo ante un argumento evolucionista, ¿no? Tal criterio es todavía mantenido por algunos antropólogos y ha sido adoptado por Junot en su libro sobre el pueblo Batonga del África Oriental Portuguesa. Respecto a las costumbres relativas al comportamiento del hermano de la madre y el hijo de la hermana entre sí, Junot dice: ahora, habiendo estudiado cuidadosamente el rasgo más curioso del sistema Tonga, he llegado a la conclusión de que la única explicación posible es que en época antigua y muy remota nuestra tribu pasó por una etapa matriarcal. Quisiera tratar esta teoría en el presente trabajo, pero mi intención no es repetir las objeciones que diversos críticos han expuesto contra ella en los últimos años, ni sumarme a tales críticas. La crítica puramente negativa no sirve al progreso de la ciencia. El único modo satisfactorio de deshacerse de una hipótesis insatisfactoria es encontrar otra mejor. Vamos a subrayar aquí. Aquí hay un principio científico, ¿no?
hay una cuestión epistemológica. O sea, podríamos casi decir que Radcliffe Brown aquí es popperiano, ¿no? Aquí, ¿cómo le introduzco? Dibujo figuras. Acá. Óvalo. No. Bueno, vamos a dejarlo así. Bien. Propongo, bueno, aquí el énfasis en lo científico, ¿no? El lenguaje, fíjense, hipótesis, la ciencia, ¿no? Y lo cuidadoso que es Radcliffe Brown en no aventurarse más allá de lo que es posible hacer científicamente. Es decir, no está diciendo que se va a demostrar algo, no está diciendo así fácilmente que va a establecer una verdad, sino que va a contraponer a una hipótesis otra mejor, ¿no? Es decir, mejor, ¿por qué? Porque explica más, evidentemente. Propongo, por tanto, exponeros una hipótesis alternativa, y si consigo, aún sin probar mi hipótesis, demostrar que da una posible explicación de los hechos, habré refutado al menos la opinión de Junot de que la explicación que él acepta es la única posible. O sea que ya ahí empezamos con un problema de método. Malinowski en los años, perdón, estamos con Radcliffe Brown. Radcliffe Brown en los años 20, en realidad no solo los años 20, ¿no? Sino que hasta el fin de hasta los años 50, Radcliffe Brown siempre está planteando cuestiones de método. Está definiendo una manera en que se deben abordar los fenómenos antropológicos. Entonces, la de Junot no es la única posible, y él va a proponer una hipótesis mejor para explicar esta relación peculiar entre el hijo de la hermana y el hermano de la madre. Sobre muchas tribus africanas no tenemos información de este tipo, no porque las costumbres no existan o no sean importantes para los propios nativos, sino porque el estudio sistemático y científico de los nativos de los países en cuestión probablemente no se ha empezado todavía. Todavía, ¿cuándo es todavía? Este texto fue leído ante la Asociación Sudafricana para el Progreso de la Ciencia, 9 de julio de 1924. O sea, en 1924 Malinowski publica Los Argonautas el año 22. Mauss publica en este mismo año, el 22-24, el ensayo del Don. Se están publicando cosas muy importantes, pero todavía no hay un corpus etnográfico suficiente como para hacer el trabajo que quiere hacer Radcliffe Brown, que es un trabajo comparativo, ¿no? O sea, acumular información fidedigna y detallada sobre los distintos aspectos de la sociedad, de distintas sociedades, para poder comparar sus semejanzas y sus diferencias y ver cómo es que funcionan, cuáles son los mecanismos en común y cómo varían y por qué varían. Me referiré, por tanto, principalmente a las costumbres de los Batonga, que Junot estudió. Figuran en primer volumen de la obra antes citada, páginas 225 a 253. Algunas de las más importantes costumbres de los Batonga pueden resumirse como sigue. Esto es muy bueno como resumen. 1. El sobrino uterino. Uterino es de útero, ¿no? O sea, el sobrino uterino es el hijo de la hermana. El sobrino uterino es objeto de cuidados especiales por parte de su tío durante toda su vida. O sea, el tío lo cuida. 2. Cuando el sobrino está enfermo, el hermano de la madre sacrifica en su nombre. Perdón, dije que el sobrino lo cuida. No, dice, el sobrino uterino es objeto de cuidados especiales por parte de su tío. O sea, el tío lo cuida durante toda su vida. 2. Cuando el sobrino está enfermo, el hermano de la madre sacrifica en su nombre, para que los espíritus intervengan. Se permite al sobrino tomarse muchas libertades con el hermano de su madre. Por ejemplo,
puede ir a casa de su tío y comerse todo lo que se había preparado para la comida de este. Eso ya es curioso, ¿no? Que es una relación de confianza excesiva incluso, ¿no? de licencia incluso. O sea, puede abusar del tipo. Después, Radcliffe va a escribir otro texto, se llama sobre relaciones burlescas, donde vuelve sobre este punto y muestra cómo hay relaciones burlescas entre el sobrino y el tío. El sobrino reclama parte de la propiedad del hermano de su madre cuando éste muere, y a veces puede reclamar alguna de las viudas. 5. Cuando el hermano de la madre ofrece un sacrificio a sus antepasados, el hijo de la hermana roba y consume la parte de comida o cerveza ofrecida a los dioses. No tiene por qué suponerse que estas costumbres son peculiares de los Batonga. Aquí ya estamos en lo comparativo, ¿no? Está demostrada la existencia de costumbres similares en otras tribus africanas e igualmente en otros pueblos de distintas partes del mundo. Costumbres de este tipo han sido descubiertas en África misma, entre los Hotentotes Mama, por Mrs. Horner. El hijo de la hermana puede comportarse con gran libertad hacia el hermano de su madre y puede tomar cualquier animal particularmente bueno de su rebaño o cualquier objeto especial que él pueda poseer. Por otro lado, el hermano de la madre puede tomar del rebaño de su sobrino cualquier animal deforme o decrépito o cualquier objeto gastado o roto que posea el sobrino. Me parece particularmente interesante el que en la zona de Polinesia, aquí vamos a otra zona, ¿no? De África a Polinesia. Me parece particularmente interesante el que en la zona de Polinesia, que mejor conozco, recuerden que fue encargado de educación en Tonga. Tonga no es lo mismo que los Tonga que hablan acá, ¿no? Batonga o Tonga, hoy día ya se habla más de Songa, ¿no? Es distinto de Tonga, que es una isla. Y aquí habla de los dos, en Polinesia. Entonces esa es la parte que mejor conoce. Me parece particularmente interesante el que en la zona de Polinesia que mejor conozco, es decir, la de las islas Tonga y Fiji, encontramos costumbres que guardan un gran parecido con el de los Batonga. También allí se permite al hijo de la hermana tomarse muchas libertades con el hermano de la madre y tomar cualquier bien de su tío que pueda apetecerle. También encontramos allí la costumbre que cuando su tío hace un sacrificio, el hijo de la hermana coge la parte ofrecida a los dioses y puede comerla. En este trabajo me referiré, por tanto, ocasionalmente a las costumbres de los Tonga, o sea, de la isla Tonga. Estos tres pueblos, Batonga, Nama y Tonga, tienen instituciones patrilineales o patriarcales. Es decir, los hijos pertenecen al grupo social del padre, no al de la madre, y la propiedad se hereda por línea masculina, pasando de un hombre a su hijo y a los hijos de su hermano. O sea, ya son patrilineales. Es un error suponer que podemos comprender las instituciones de la sociedad estudiándolas. Aquí nuevamente volvemos al método, ¿no? Es un error suponer que podemos comprender las instituciones de la sociedad estudiándolas aisladamente de otras instituciones con las que coexisten y con las que están relacionadas. Y yo quisiera llamar la atención sobre la correlación que parece existir entre las costumbres referentes al hermano de la madre y aquellas otras relativas a la hermana del padre. O sea, aquí estamos ante la idea de sistema, ¿no? Lo que está diciendo, cuando dice que es un error suponer que podemos comprender la institución de la sociedad estudiando aisladamente, es lo que hace Junot y lo que hacen los evolucionistas. O sea, toman un elemento y dicen, bueno, esta sociedad es patrilineal. ¿Por qué le dan importancia al hermano de la madre? Ah, tendrían que haber sido matriarcales anteriormente, ¿no? Eso es porque lo ven aislado. Entonces dice, hay que verlo dentro de su contexto, ¿no? O sea, con qué otros elementos aparece esta institución.
formando sistemas, obviamente. Y entonces aquí está diciendo que frente a estas costumbres eh, que están asociadas a la relación entre el hermano de la madre y el hijo de la hermana, hay otras relativas a la hermana del padre y el hijo del hermano, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las informaciones de que ahora disponemos, allí donde el hermano de la madre es importante, nos encontramos con que lo es igualmente la hermana del padre, aunque de un modo diferente. Bueno, aquí ya está subrayado. Yo también lo subrayaría, ¿no? Que de un modo diferente. La costumbre de permitir al hijo de la hermana tomarse libertades, al hijo de la hermana tomarse libertades con el hermano de su madre, parece estar acompañada generalmente por la obligación. Es mejor esa cita, miren. La costumbre de permitir al hijo de la hermana tomarse libertades con el hermano de su madre parece estar acompañada generalmente por obligación particular, por la obligación de particular respeto y obediencia hacia la hermana del padre. Uno apenas nos informa sobre la hermana del padre entre los Batonga, hablando del comportamiento de un hombre con su pariente, su rarana, o sea, la hermana del padre se llama rarana, dice únicamente, le demuestra un gran respeto. No es, sin embargo, en modo alguno una madre, mamana. Rarana, mamana. Tenemos más información sobre los Otentotes Nama, y allí la hermana del padre es objeto del mayor respeto por parte del hijo de su hermano. En Tonga, esta costumbre está muy claramente definida. La hermana del padre de un hombre es la pariente a la que éste ha de respetar y obedecer por encima de todos los demás. Si ella le elige esposa, ha de casarse con la elegida sin aventurarse siquiera a manifestar objeción alguna, y así durante toda su vida. La hermana de su padre es sagrada para él. Fórmula está buena. Su padre, su palabra es ley, y una de las mayores ofensas de que puede ser culpable sería la de mostrarse irrespetuoso con ella. Ahora, esta correlación, que no se limita, por supuesto, a estos tres ejemplos que he mencionado, sino que, como he dicho, parece ser general, aquí pasando de lo particular a lo general, en un método comparativo, ha de tenerse en cuenta en cualquier explicación de las costumbres relativas al hermano de la madre, pues las costumbres correlacionadas, la idea de correlación, las costumbres correlacionadas no son, si esto es lo cierto, instituciones independientes, sino partes de un sistema. Ninguna explicación de una parte del sistema es satisfactoria si no armoniza con un análisis del sistema como un todo. No, no pues. En la mayoría de las sociedades primitivas, las relaciones sociales de los individuos están reguladas ampliamente en base al parentesco. Aquí hay una constatación, ¿no? Sociedades basadas en el parentesco. Este es un clásico. Esto ya en la antropología clásica es un supuesto, ¿no? Hay sociedades con Estado y sociedades basadas en el parentesco. Y algunos casos intermedios. Esto lo va a discutir Baudelaire, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en la mayoría de las sociedades primitivas, las relaciones sociales de los individuos están reguladas ampliamente en base al parentesco. Esto se debe a la formación de normas de conducta fijas y más o menos definidas para cada uno de los tipos de parentesco conocidos. Existe una norma especial de conducta, por ejemplo, para un hijo hacia su padre y otra para un hermano más joven hacia su hermano mayor. Las normas particulares varían de una sociedad a otra, pero existen ciertos principios o tendencias fundamentales que aparecen en todas las sociedades o en todas aquellas que corresponden
a un tipo determinado. Descubrir y explicar estas tendencias generales es la labor que corresponde a la antropología social. Ahí está el proyecto de la antropología social. Bueno, aquí hay una cuestión, de importancia, ¿no? Existe una norma especial de conducta, por ejemplo, para un hijo hacia su madre y la otra para un hermano más joven hacia su hermano mayor. O sea, lo que le interesa a Radcliffe Brown, a diferencia de Malinowski, ¿no? A Radcliffe Brown no le interesan los individuos. Sí, no es que no le interesen, lógicamente en su vida a él como persona sí le interesan los individuos, pero antropológicamente, teóricamente no le interesan los individuos, lo que le interesan son las personas, el distingue entre individuo y persona. Una persona es el conjunto de los estatus sociales. Los estatus son estas normas que definen las conductas y las actitudes que corresponden a distintas posiciones sociales, ¿no? A través de ciertas normas, a través de cuestiones estéticas, a través de cuestiones rituales, ¿no? Entonces, por eso dice, existe, pone este énfasis, existe una norma especial de conducta, por ejemplo, para un hijo hacia su padre, ¿no? Más allá de que el hijo cumpla, de que un hijo en específico cumpla esas normas o no, o de que un padre sea un bueno, un mal padre, un padre severo, un padre, pero hay una forma de ser padre que está definida en esa sociedad, ¿no? Las normas particulares varían de una sociedad a otra, evidentemente, ¿no? Y esa variación es la que va a dar una estructura social distinta. Pero existen ciertos principios o tendencias fundamentales que aparecen en todas las sociedades o en todas aquellas que corresponden a un tipo determinado. Bueno, un poco eso es lo que les adelanté hace un rato. Entonces, se está viendo estas relaciones entre el hijo de la hermana, el hermano de la madre, el hijo del hermano y la hermana del padre, en base, o sea, a partir de estas conductas predefinidas, ¿no? Culturalmente, o sea, como instituciones, ¿no? Como estatus, como elementos de una estructura. Si tratamos de describir el parentesco a partir de cierto grado, ¿no?, nos encontramos con que el número de las diferentes clases de parientes es muy elevado. En la sociedad primitiva se evita esta dificultad por un sistema de clasificación mediante el cual los parientes que podrían considerarse lógicamente de diferentes tipos se califican en un número de tipos muy limitado. Ya, bueno, aquí Radcliffe Brown está muy influido por Durkheim, ¿no? Por Durkheim y por Mauss. Durkheim y Mauss tienen un texto clave en la antropología que se llama sobre las formas primitivas de clasificación. Ellos plantean una cuestión similar, o sea, cómo la organización social es la base de las formas de clasificación. El totemismo, por ejemplo, es una forma de organización social y una lógica de clasificación de todas las cosas que existen en el mundo, por ejemplo, ¿no? La idea es que en el parentesco, así como en la realidad, las cosas que hay son infinitas. Las personas, la cantidad de parientes que hay son, digamos, ilimitados o al menos muy numerosos. Entonces, para poder operar, se los clasifica en categorías más amplias de manera que se simplifiquen las relaciones. El principio de clasificación más comúnmente adoptado en la sociedad primitiva puede establecerse como el de la equivalencia de los hermanos, siblings, hermanos hombres y mujeres, ¿no? La equivalencia de los hermanos. Ya vimos que ese era el primero de los principios estructurales de Radcliffe, ¿no? En otras palabras, si yo tengo una relación particular con un hombre, considero que tengo el mismo tipo general de relación con su hermano, e igualmente con respecto a una mujer y su hermana. De este modo, el hermano del padre llega a ser considerado como una especie de padre, y sus hijos son considerados, por tanto, parientes del mismo tipo que los hermanos. Obvio, si la hermana de mi padre es una especie de padre, entonces los hijos de la hermana de mi padre son como los hijos de mi padre, y los hijos de mi padre son mis hermanos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en esta
en esta idea de lo que es la estructura social subyace una, el supuesto de que la realidad social es racional, ¿no? Son ciertos mecanismos que son lógicos, que se pueden entender a través de la lógica, ¿no? Y eh, que serían una lógica universal, ¿no? Que uno puede descubrir empíricamente. Bueno, sigamos. De modo análogo, la hermana de la madre es considerada como otra madre y sus hijos como hermanos y hermanas. Entonces tenemos el principio, ¿no?, de equivalencia de los hermanos, ¿no? Entonces, así como el hermano del padre llega a ser considerado como una especie de padre y sus hijos son considerados, por tanto, parientes del mismo tipo que los hermanos, de modo análogo, la hermana de la madre es considerada como otra madre y sus hijos como hermanos y hermanas. Eso es lo que en antropología se llama los primos paralelos. Este sistema se encuentra entre las tribus bantúes o bantús de Sudáfrica y entre los hotentotes Nama y también en las islas Tonga. Mediante este principio, las sociedades primitivas pueden llegar a normas definidas de conducta hacia tíos y tías y primos de determinadas clases, ¿no? Esto lo hemos visto nosotros. Aquí está hablando de los primos paralelos, ¿no? Los primos paralelos se explicarían para él a partir de este principio estructural de la unidad del grupo de hermanos. La conducta de un hombre hacia el hermano de su padre puede ser del mismo tipo general que la que tiene respecto a su propio padre, y ha de comportarse con la hermana de su madre según se comporta con su propia madre. Los hijos, ¿no?, eso en virtud del principio de unidad de hermano o de hermano. Los hijos del hermano de su padre o de la hermana de su madre han de ser tratados exactamente igual que hermanos y hermanas. Este principio, no obstante, no nos da de inmediato norma alguna ni para el hermano del padre ni para la hermana de la madre. Sería posible, por tanto, tratar al primero como a un padre y a la última como a una madre. A ver, voy a poner pausa porque me parece que aquí hay un problema de traducción. Este principio, no obstante, no nos da de inmediato norma alguna ni para el hermano del... Tendría que ser el hermano de la madre. A ver, voy a poner pausa un segundo. Tengo la versión en inglés. Ya. Bueno, efectivamente hay un error de traducción aquí. Normal que me di cuenta, porque yo lo tengo en inglés. Eh, a ver, en inglés, yo le voy a decir lo que dice en inglés. Dice, this principle, however, does not give us immediately any pattern for either the mother's brother or the father's sister. O sea, dice, este principio, sin embargo, no nos da inmediatamente ningún patrón ni para el hermano de la madre ni para la hermana del padre. Y aquí dice, este principio no obstante no nos da de inmediato norma alguna ni para el hermano del padre ni para la hermana de la madre. Claro, está mal porque es evidente que la unidad de hermanos sí te da, evidentemente, eh, la norma para el hermano del padre y para la hermana de la madre. Esa es su definición. Así que vamos a tachar aquí. Vamos a tachar porque está mal. Vamos a poner... Ojalá sí, ahí se va a quedar clarito. Bien, sigamos. Entonces, vamos a leer la corrección. Este principio, no obstante, no nos da de inmediato norma alguna ni para el hermano de la madre ni para la hermana del padre. Sería posible, por tanto, tratar al primero como
a un padre y a la última como a una madre. Y tal parecer ha sido el sistema adoptado en algunas sociedades. ¿En qué sociedades se ha hecho eso? Si ustedes recuerdan, la terminología hawaiana trata al hermano de la madre como un padre, lo llama de la misma manera, ¿cierto? Y a la hermana del padre como una madre, lo llama de la misma forma. Sería posible, por tanto, tratar al primero como a un padre y a la última como a una madre. Y tal parece haber sido el sistema adoptado en algunas sociedades. Podemos encontrar una tendencia en esta dirección en algunas partes de África y de Polinesia. Pero es característico de las sociedades en las cuales el sistema clasificatorio de parentesco no está totalmente desarrollado o ha desaparecido parcialmente. Mira, aquí esto que dice es característico de sociedades en las cuales el sistema clasificatorio de parentesco no está totalmente desarrollado o ha desaparecido parcialmente. O sea, pareciera que Radcliffe Brown entiende que hay ciertos principios que están ahí, ¿no?, para ser desarrollados, ¿no? Así como suerte de tipos ideales. O sea, las sociedades se acercan o se alejan de ciertas formas ideales de organización, ciertos principios, ¿no?, rectores de las estructuras sociales. Entonces hay algunas sociedades que realizan eh, de manera más completa ciertos principios que otras. Por eso es que dice esa última frase de que es característico, ¿no?, esta solución, como la terminología hawaiana, ¿no?, eh, son características asociadas a las cuales el sistema clasificatorio de parentesco no está totalmente desarrollado o ha desaparecido parcialmente. Donde el sistema clasificatorio de parentesco alcanza un alto grado de desarrollo o elaboración, aparece otra tendencia: la tendencia a desarrollar normas para el hermano de la madre y la hermana del padre. ¿Por qué está más desarrollado aquí? Porque el otro tiene menos criterios. Entonces aquí es una clasificación, aquí tenés que introducir un nuevo criterio que tiene una clasificación más compleja, ¿no? Entonces, donde el sistema clasificatorio de parentesco alcanza un alto grado de desarrollo o elaboración, aparece otra tendencia: la tendencia a desarrollar normas específicas para el hermano de la madre y la hermana del padre, considerando al primero como una especie de madre masculina, ¿no? O sea, el hermano de la madre de una madre masculina, y a la última como una especie de padre femenino, ¿no? La tendencia sobre las normas para el hermano de la madre, no, considerando el primero como... Esta tendencia aparece a veces en el lenguaje. Así, en Sudáfrica, el término común para designar al hermano de la madre es malume o umalume, que es una combinación formada de la raíz de madre, ma, y el sufijo que significa masculino. Entre los Batonga, la hermana del padre recibe el nombre de Rarana, término que, según la explicación de Junot, significa padre femenino. En algunos idiomas sudafricanos no existe un término especial para la hermana del padre. Así, en lengua xhosa se la denomina mediante un término descriptivo: udade bobawo, literalmente hermana del padre. En zulú se la nombra con un término descriptivo similar, o simplemente se habla de ella como ubaba, o sea, padre, del mismo modo que de los hermanos del padre. En las islas Tonga, el hermano de la madre puede ser denominado con un término especial, tuasina, o puede ser llamada fae tengata, literalmente madre masculina. Tal similitud entre Sudáfrica y Polinesia no puede, según creo, considerarse como accidental. No obstante, no existe conexión posible entre los idiomas polinesios y los bantú. Antes de esto, bueno, es interesante cómo va introduciendo aquí el análisis de los términos de parentesco, ¿no? O sea, tenemos que la estructura social
Para Malinowski, o sea, para Radcliffe Brown, perdón, me pasa mucho eso cuando estoy hablando de Radcliffe Brown, eh, que habla Malinowski, pero ustedes saben que estamos hablando de Radcliffe Brown. La estructura social es una serie de relaciones diádicas desde este punto de vista, ¿no? O sea, relaciones de persona a persona. Y esas relaciones son, como bien dije, de personas, no de individuos. O sea, los individuos están definidos, están constreñidos, están sujetos por los estatus que tienen. El estatus de padre, el estatus de hermano, el estatus de tío, el estatus, ¿no? Etcétera. Habrán otros laborales, habrán otros de oficio, etcétera. Que el estatus de que pertenece a un clan, ¿no? Etcétera. Ese estatus en relación a otra persona indica la manera en que tiene que relacionarse, ¿no? Ahora, este elemento de estructura está expresado en la terminología. O sea, la terminología desde ese punto de vista es un medio clasificatorio que permite no solo expresar, sino que articular un sistema de parentesco. Bien, sigamos entonces. Tal similitud entre Sudáfrica y Polinesia no puede, según creo, considerarse como accidental. No obstante, no existe conexión posible entre los idiomas polinesios y los bantú, y considero muy difícil concebir que las dos regiones hayan adoptado la costumbre de llamar al hermano de la madre por un término que significa madre masculina, tomándolo uno del otro o de una fuente común. Bueno, aquí evidentemente Radcliffe Brown está discutiendo con el difusionismo, ¿no? O sea, lo que se llama ampliamente funcionalismo, ustedes saben que viene a discutir contra el evolucionismo por un lado y contra el difusionismo por el otro. No es que Radcliffe Brown esté en contra o no crea que pueda existir la evolución. La evolución social, dice, no cultural. Evolución social, sí. La complejización de estructura existe, dice. Y la difusión, claro, existe. Contra lo que está discutiendo es contra una metodología, ¿no? O sea, la idea de que los hechos sociales, de que los fenómenos sociales se pueden explicar simplemente porque vinieron de un lugar a otro o porque lo antecedió alguna otra institución que además es hipotéticamente reconstruida, ¿no? O sea, que la historia puede explicar los mecanismos. Eso es lo que Radcliffe Brown no está de acuerdo. O sea, lo que plantea el estructural funcionalismo es que las sociedades son sistemas estructurados que tienen mecanismos, ¿no?, para su mantención y su adaptación y su perpetuación en el tiempo. Y por lo tanto, para entender cómo operan, no se necesita la historia. Se puede bien hacer la historia, pero lo que se necesita saber es cómo funciona, ahora y siempre, ¿no? Y si uno sabe eso, si sabe cómo funciona, podrá entender mejor cómo se asimila, por ejemplo, un préstamo cultural, como llaman los difusionistas, o cómo es que cambia el sistema una vez que cambia uno de sus elementos, o por qué cambia un elemento en el sistema en la medida en que se van acomodando, ¿no? Es decir, no es posible que cambie solo un elemento del sistema. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora si podemos deducir cuáles son las normas de comportamiento hacia el hermano de la madre y hacia la hermana del padre en una sociedad patrilineal, sobre la base del principio o tendencia que, según he señalado, aparece en tales sociedades. Para hacerlo, hemos de conocer primero las normas referentes al padre y a la madre respectivamente, y considero que quizás sea más razonable acudir a la definición que Junot da de ellos, ya que sus observaciones de seguro no habrán sido influenciadas por la hipótesis que intento demostrar. Aquí nuevamente estamos en una cuestión metodológica y científica. Veamos el lenguaje
¿no? que ocupa Reclay Brown. La relación del padre, dice Junot, implica respeto e incluso temor. El padre, aunque no se preocupa mucho de sus hijos, es sin embargo su instructor, quien les reprende y castiga. Igualmente, los hermanos del padre. Respecto a la madre de un hombre, dice, ella es su verdadera mamana, y esta relación es muy profunda y tierna, combinando respeto y amor. No obstante, el amor excede generalmente el respeto. De la relación de la madre con sus hijos leemos, es generalmente débil con ellos y el padre a menudo la acusa de mimarlos. Existe cierto peligro en las fórmulas condensadas, pero creo que no estamos muy equivocados al decir que en una sociedad fuertemente patriarcal, como las que podemos hallar en Sudáfrica, el padre ha de ser respetado y obedecido, y la madre es de quien se espera ternura e indulgencia. Os demostraría, si fuera necesario, que lo mismo es cierto para la vida familiar de los habitantes de las Islas Tonga, ¿no? Bueno, aquí hay una suerte de generalización. Existe cierto peligro de fórmulas condensadas, pero creo que no estaremos muy equivocados. Vamos a subrayar menos, si no aquí a todo grande. Una sociedad fuertemente patriarcal, como las que podemos hallar en Sudáfrica, el padre ha de ser respetado y obedecido, y la madre es de quien se espera ternura e indulgencia. Si aplicamos ahora el principio que, según he indicado, funciona en estos pueblos, se seguirá que la hermana del padre ha de ser obedecida y tratada con respeto, mientras que el hermano de la madre se espera indulgencia y cariño. Pero existe otro factor que viene a complicar el asunto. Claro, o sea, el principio que habíamos hablado de la unidad del grupo de hermanos, ¿no? Ese es el principio del que está hablando. O sea, si se aplica ese principio, la madre, que es una especie de padre femenino, perdón, la hermana del padre, que es un padre femenino, y el hermano de la madre, que es una madre masculina, seguirían ese mismo patrón, ¿no? Siendo la hermana del padre respetada y obedecida, y el hermano de la madre tratado, digamos, la madre trataría con ternura e indulgencia al hijo de su hermano, ¿no? Pero existe otro factor que viene a complicar el asunto. Si consideramos la relación de un sobrino con su tío y tía, aparece el problema del sexo. En las sociedades primitivas existe una notable diferencia en el comportamiento de un hombre con otros hombres y su comportamiento con las mujeres. Aventurando una vez más una fórmula, podemos decir que en general un grado considerable de familiaridad se permite en sociedades como la Batonga, únicamente entre personas del mismo sexo. Un hombre debe tratar a sus parientes femeninos con mayor respeto que sus parientes masculinos, ¿no? En consecuencia, el sobrino ha de tratar a la hermana de su padre incluso con mayor respeto que a su propio padre. Y exactamente del mismo modo, debido al principio de respeto a los mayores o ancianos, un hombre ha de tratar al hermano mayor de su padre con más respeto que a su propio padre. De modo inverso, un hombre puede tratar al hermano de su madre, que es de su mismo sexo, con un grado de familiaridad que no podría permitirse con ninguna mujer, ni siquiera su propia madre. La influencia del sexo en el comportamiento de los parientes se ve mejor en las relaciones de hermano y hermana. En las islas Tonga y entre los Nama, un hombre debe gran respeto a su hermana, especialmente a la mayor, y no puede nunca permitirse familiaridades con ella. Y creo que lo mismo ocurre entre los bantús sudafricanos. En muchas sociedades primitivas, la hermana del padre y las hermanas mayores son objeto del mismo tipo general de comportamiento, y en algunas de estas, ambos tipos de parientes
se clasifican juntos, incluso se denominan del mismo modo. Eso está interesante. Pero antes de eso, a ver. A ver, entonces, hasta el momento han aparecido dos principios: la solidaridad del grupo de germanos y la diferenciación por sexo, ¿no? O sea, primero tenemos, recapitulando, ¿no? Tenemos que hay una institución extraña, ¿no? Hay una institución que no se entiende en una sociedad patrilineal, patriarcal, decía Junot, ¿no? Una sociedad patrilineal. Patriarcal, dice Radcliffe Brown, porque no solo es patrilineal, no es solo la filiación, sino que también es la herencia, la descendencia y la residencia es patrilocal. Todo por el lado, eso sería patriarcal. Bueno, entonces en una sociedad patriarcal tenemos una relación especial con el hermano y la madre. Entonces, ¿cómo la entendemos? Bueno, primero, el primer gran principio es que el parentesco es un sistema. Por lo tanto, hay que entender este comportamiento, esta costumbre, en relación a las otras costumbres con las que se presentan. Digamos, si estamos tratando con un pariente, el hermano de la madre, veamos qué pasa con un pariente análogo, pero lo opuesto, que es la hermana del padre, ¿no? Bueno, se puede explicar la indulgencia del hermano de la madre porque por el principio de solidaridad del grupo de germanos, ¿cierto? Porque el hermano de la madre es una especie de madre masculina. Y se puede entender el respeto, la severidad, la autoridad de la hermana del padre, porque es una especie de padre femenino. Ahora bien, ¿por qué se respeta más o por qué se tiene una especie de relación de distancia incluso y de obediencia absoluta con la hermana del padre? ¿Y por qué una licencia tan grande con el hermano de la madre? Es por la diferenciación por sexo, ¿no? O sea, hay más confianza con los del mismo género y menos confianza con el género distinto. Como la hermana del padre es un padre femenino, se le tiene respeto porque es un padre, pero se le tiene más respeto que al padre porque es del sexo opuesto, ¿no? Como el hermano de la madre es una madre masculina, se tiene confianza, incluso se abusa se le tiene confianza, pero se tiene más confianza que con una madre porque es una madre masculina, es del mismo sexo, ¿no? Entonces vemos cómo están esos dos principios operando operando en la explicación, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estamos? O sea, en muchas sociedades primitivas, la hermana del padre y las hermanas mayores son objeto del mismo tipo general de comportamiento, y en algunas de estas ambos tipos de parientes se clasifican juntos e incluso se denominan del mismo modo. Bueno, ahí se introduce el otro principio, que es la distinción por edad, ¿no? La distinción por género y la distinción por edad. Del principio supuesto, hemos deducido una norma de conducta para con la hermana del padre y para con el hermano de la madre. Y tales normas son exactamente las mismas que encontramos entre los Batonga, entre los Hotentotes y en las Islas Tonga. La hermana del padre ha de ser respetada y obedecida por encima de todos los demás parientes. El hermano de la madre es el pariente del que se espera más indulgencia, con el que se puede ser más familiar y tomarse más libertades. Hay pues aquí una posible explicación alternativa de las costumbres referentes al hermano de la madre, lo cual tiene la ventaja sobre la teoría de Junot
de que explica también las costumbres paralelas respecto a la hermana del padre. Esto nos lleva, sin embargo, no al final, sino al principio de nuestro análisis. Mira, aquí está como esta humildad científica. En general, a mí lo que me gusta de esto es lo que me gusta de Radcliffe Brown. Muchas veces como la crítica a la ciencia es una crítica de una actitud que yo no veo mucho en los científicos, ¿no? Como que la ciencia tuviera la verdad. No, la ciencia se define por un método, por un rigor, se define por un modo de operar, ¿no? Y aquí lo vemos, la actitud de Radcliffe Brown es bastante poco prepotente, digamos. O sea, no viene él con la verdad, sino que viene a plantear, ¿no?, explicaciones alternativas, y si explican más, bueno, son mejores. Si se puede hacer más con el modelo que él propone, es mejor que el otro, ¿no? Esa es básicamente la idea. A ver, vamos, la hermana del padre ha de ser. Entonces, hay por aquí una posible explicación, ¿no? ¿Parece? Es como paradójico, ¿no? Es una explicación, pues, es posible. Alternativa de las costumbres referentes al hermano de la madre, lo cual tiene la ventaja sobre la teoría de Junot de que explica también las costumbres paralelas respecto a la hermana del padre. Esto nos lleva, sin embargo, no al final, sino al principio de nuestro análisis. Es bastante simple inventar hipótesis. Lo realmente importante y difícil empieza cuando iniciamos su verificación. Esto también me gusta. Me resultará imposible en el breve tiempo disponible hacer intento alguno de verificar la hipótesis. La he puesto ante vosotros. Todo lo que puedo hacer es subrayar ciertas líneas de estudio que creo que proporcionarán tal verificación. Bueno, aquí es importante que las hipótesis se verifican, no se demuestran. Los teoremas matemáticos se demuestran. Se verifican, ¿no?, en términos de coherencia. No es que se esté llegando a una verdad, sino que se está llegando a un modelo. Bien, yo creo que, a ver, veamos cuánto llevamos, porque tal vez podemos hacer una pausa acá. ¿Cuánto va? Sí, una hora, vamos a hacer una pausa aquí. Y después seguimos. Estamos en la página 31. ¿Cuántas páginas tiene esto? 6. No, queda bastante. Las 7. Bien, vamos entonces vamos a parar acá. Y así yo también descanso, sigo mañana. Pero bueno, este es el trabajo, de ir leyendo poco a poco, ir relacionando eh, con los planteamientos generales de Radcliffe Brown, que están en otros lados, que seguramente a ustedes se los enseñaron o que los pueden leer en, no sé, hasta en Wikipedia, en una página web, en un manual de antropología, en un libro de historia de la teoría, qué sé yo, pero la cuestión es eh, ir viendo cómo eso está en el desarrollo de este texto. Y paralelamente, cómo se hace un análisis con estos principios estructurales que identifica Radcliffe Brown, ¿no? Esa es la intención. Así que gracias por la paciencia, se han llegado hasta aquí este video, y espero que sigamos. Por lo que vi, van a ser dos capítulos más como este. Así que nos vemos en un rato.